¿Quién vive? Cristo. No les escuché. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive. Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor y decir Cristo vive en nuestro corazón? Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias porque si hasta aquí hemos llegado, Señor, es por tu gracia, es por tu resurrección, que aquí estamos como el pueblo, Señor, escogido que tú apartaste para que el mundo conozca, Señor, de que tú vives para siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Todavía no te has ido y ahora estás actuando en la vida de tus hijos y de tu iglesia. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por el tremendo regalo que nos hiciste. Gracias por ir hasta esa cruz, por pagar mis pecados. Gracias por darme esa salvación que no la merecía. Gracias porque tú estás aquí ahora a mi lado, consolándome, llenándome mi corazón. Era una persona perdida, llena del pecado y una muerte eterna. Pero gracias porque tú estás ahora con nosotros. Vivimos por ti, Señor, y viviremos para ti, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Hoy celebramos, Señor amado. Hoy recordamos ese día maravilloso que se movió esa tumba, Señor, esa piedra, y fuiste glorificado, Señor. Y porque fuiste glorificado, nosotros también seremos glorificados junto contigo, porque te pertenecemos. Gracias, Espíritu de Dios, por llevarnos al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí convenciéndonos de pecado también y procediendo a arrepentirnos, a darnos y a humillarnos delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte lo que tú has hecho hasta aquí. No tenemos cómo darte lo que tú has hecho. Somos deudores, Señor. Tremendo sacrificio que tú hiciste. Tal vez no lo merecemos, Señor, porque somos tan contumaces. Pero aquí estamos, Señor, diciéndote gracias por lo que tú hiciste. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Espíritu de Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias, Señor. Demos un fuerte amén y aplaudamos al Señor. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Hoy es un día de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Quiero agradecer al ministerio. ¿Cuántos damos un fuerte amén al ministerio? Gracias damos a Dios. Hemos visto a los nuevos valores que se están incluyendo en el ministerio. Y eso es bonito. Siempre estábamos nosotros orando mucho a Dios y creemos que Dios va a hacer las cosas grandes en la vida de nosotros y como iglesia también. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Y le decía que Cristo vive para siempre. Amén. Cristo está con nosotros y vamos... hoy estamos recordando porque Cristo ya está con nosotros siempre, amén. Hoy recordamos lo que pasó hace más de 2000 años, lo que pasó, y por eso tú y yo estamos aquí, por eso tú y yo estamos diciendo Cristo vive, por eso podemos cantar con la esperanza de que Cristo está con nosotros y que vendrá otra vez, así como Él se fue, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, amén. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 28, y voy a dar la lectura a la palabra de Dios del 1 al 10. Vamos a hacer a recordar un poquito de lo que el Señor, lo que pasó en ese momento, el día glorioso, después de pasar todo el tiempo de la crucificación de Jesús. Hoy es el día de gloria, hoy es el día en que Jesucristo resucitó, amén. Entonces dice la palabra de Dios, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Yo creo que todo esta parte la hemos visto por las películas, la hemos visto por ciertas cosas en las predicaciones y nos hemos quedado con esto, hermanos. Pero esta tarde quiero hablar acerca de que Cristo vive, el poder de la resurrección. Yo les hice al principio que ¿quién vive? Y ustedes me dijeron: es Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Es Cristo Jesús. Pero la pregunta para esta tarde ¿es verdad que Cristo vive? ¿Es verdad que Jesucristo ha resucitado? Muchos me dijeron amén. ¿Ves? Muchos podemos pensar que Jesucristo ha resucitado, pero muchos se han quedado solamente en la cruz de Cristo. Y no estamos predicando, no estamos anunciando la resurrección de Jesucristo. Es importante nosotros entender esta tarde. Muchas personas de este tiempo, hermanos, en el tiempo de Jesús tuvieron la oportunidad de creer en Jesucristo. Tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Dios. Vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, pero al final no quisieron creer y perdieron la oportunidad de poder encontrarse con Jesús. Y tal vez esas personas nunca más pudieron volver a ver a Jesús, porque tuvieron que partir de esta tierra. Teniéndolo a Jesús a su lado, teniendo a Jesús cerca, y uno de ellos fue Judas. Judas estuvo caminando con Jesús 3 años y medio, y fue el tesorero de su ministerio de Jesús. Pero Judas no aprovechó la oportunidad de conocer a Jesús. Él se eliminó. Tenemos a los religiosos de aquel entonces, Anás y Caifás, los líderes religiosos que acusaron a Jesús, teniendo la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador, también no le creyeron y también ellos perecieron. Tenemos a uno de los ladrones que también no quiso reconocer que Jesús es el Mesías. Y lo injurió y lo insultó y se burlaba de él. Y muchas personas que estuvieron, Pilatos, conociendo, habiendo entrevistado a Jesús, no quisieron creer en Jesucristo. ¿Cuántos Pilatos, cuántos Judas, cuántos Anás y Caifás hay en este tiempo? Que escuchamos la palabra de Dios, caminamos en los caminos y escuchamos que Jesucristo salva, que Jesucristo vino a morir en esa cruz, pero aún todavía no queremos escuchar, no queremos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Por qué está pasando a eso ahora? ¿Por qué, hermanos? En este tiempo la gente no quiere creer en la resurrección. ¿Por qué las iglesias nos hemos también acostumbrado a vivir sin el poder de Jesucristo, sin el poder del Espíritu Santo? Porque, hermanos, nos hemos
he dedicado muchas veces a predicar al Cristo histórico de la Biblia. Sí, es verdad. Sí, la muerte de Jesús es un hecho histórico. Ciertamente sucedió, pero muchas personas nos hemos quedado con el conocimiento de ese Jesús que vino a morir en esa cruz, de ese Jesús que caminó en Israel, de ese Jesús que sanó enfermos, que levantó al cojo, al paralítico, que resucitó a Lázaro, pero quedado solamente en el pasado, en el conocimiento. Y muchas veces nosotros como predicadores hemos hecho esas cosas, pero solamente contamos como una tradición, como una costumbre, pero nunca vivimos lo que Jesucristo quiso. Muchas veces nos hemos quedado solamente con la cruz de Cristo. Por eso que cada vez cuando llega este tiempo de Semana Santa, ¿qué hacemos? Ven a la gente corriendo tras un hombre, tras una imagen de palo, cargándolas por las calles, tendiendo una mesa para comer, y pensamos que eso es una tradición, una costumbre solamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos contando al Cristo histórico, a Jesús histórico, pero no estamos anunciando que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Son nuestros hechos los que cuentan que si Jesucristo ha resucitado o todavía lo tenemos en aquella cruz. Hermanos, la cruz es la demostración de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo fue a la cruz porque nos amó. Jesucristo fue en reemplazo de nosotros. Somos tan pecadores que no podíamos quitar el pecado de nosotros. Jesús tuvo que pagar inocentemente, hermanos. El ir en la cruz es el amor. La cruz de Cristo demuestra el amor de Dios sobre todo pecador, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Muchos nos hemos quedado con el amor de Cristo Jesús. Y hay mucha gente y hay muchas cosas en la sociedad, y hay muchas corrientes no cristianas que dicen, no importa si Jesús no resucitaría, lo importante es que Jesús, podemos seguir el ejemplo de Jesús que caminó en la tierra y podemos saber el amor que dio su vida, y piensan que eso es seguir a Cristo. No, Jesús dijo que el evangelio, que todos los que tenían que ser salvos, tenían que conocer la buena noticia, y la buena noticia es que Jesucristo vino a salvar a todo este mundo, y que nosotros podamos ver la cruz y también ver la resurrección de Cristo Jesús. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y decimos, no importa si Jesús no resucitase, con tal que seas una buena persona, con tal que tengas amor por tu prójimo, con tal que hagas las cosas buenas como Jesús hizo, es suficiente. Pero no, Jesucristo quiso revelar su poder y lo cumplió en la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Por la resurrección yo estoy aquí parado y ustedes están aquí, porque hablamos de un Cristo vivo que vive para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere que tú sepas. Hoy día de repente hemos preparado la mejor comida, hoy hemos preparado el mejor programa, pero no nos hemos olvidado qué es la resurrección. La resurrección es la revelación del poder de Cristo Jesús, y ese poder ahora está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder está, si nosotros creemos y hablamos de la resurrección como la doctrina también de la iglesia, porque Jesucristo, cuando Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar en victoria con Cristo Jesús. Y el poder de la resurrección me dará el poder para sanar, para poder levantar enfermos, para poder levantar a los caídos, porque el poder de Dios ahora también está con nosotros. Dios no se quedó en esa cruz. Dios no se quedó que caminemos por las calles, ni preparemos el mejor banquete del día de resurrección. Prediquemos a Cristo Jesús, que Él vive para siempre. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Esta sociedad nos está engañando, que cada año que pasa la Pascua nos está diciendo que tenemos que pensar en ese día solamente, que tenemos que hacer las cosas
Pero Dios nos está llevando más allá. Que el mensaje de la resurrección, hermanos, es parte fundamental del Evangelio de Jesucristo. Si no hay resurrección, si Jesús no hubiese resucitado, en vano está lo que estamos haciendo. En vano está que dejes todas las cosas en tu casa y vengas a adorar. En vano estaría que prediquemos la palabra. En vano estaría que me haya bautizado. En vano estaría que yo hable de Dios, porque Jesucristo se murió y se quedó en la tumba. Pero no es así. Jesucristo vive, por eso estamos aquí. Por eso levantamos, aunque nos critiquen, aunque nos digan lo que digan, no me importa, porque yo he sido transformado por la sangre de Cristo y yo vivo porque Jesucristo vive. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, la resurrección de Cristo es una parte fundamental del Evangelio. La resurrección es el elemento principal que separa el cristianismo de las demás religiones. Es verdad. ¿Qué nos diferencia de las otras religiones? ¿Algún líder de esas religiones resucitó? ¿Algún día de esas religiones ha hecho cosas extraordinarias? No, eso es lo que nos diferencia de las otras religiones, es que Cristo resucitó. Ningún líder, si tú te vas a visitar su tumba, vas a encontrar a los líderes ahí religiosos, ahí en su tumba. Pero si te vas a ver a la tumba de Jesús, no hay nada, porque Cristo vive para siempre. Eso nos diferencia de las otras religiones. Por eso no estamos equivocados, porque estamos viviendo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo deseo que esta tarde ustedes puedan entender de que si no predicamos, si no tenemos el poder de la resurrección en nuestras vidas, en vano está tu dedicación para servir a Dios. En vano está tu servicio, en vano está todo lo que haces, todo lo que cantas, porque no hay ninguna esperanza. Tienes que saber que todo lo que haces es por el poder del Espíritu de Dios, es por el poder que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico. Donde no hay revelación del poder de Dios, donde no vemos las cosas que Dios hizo, entonces estaremos predicando a un Cristo histórico solamente. A un Cristo que hace 2000 años levantó a los enfermos, sanó a los enfermos. A un Cristo que hace 2000 años levantó a un Lázaro. Que todos lo sabemos. Si nosotros no tenemos la revelación del poder de Jesucristo a través de su resurrección, y no hay nada de eso acá, en vano es nuestra relación con Dios. En vano es que estemos aquí, porque si no estamos creyendo en eso de la resurrección, entonces estamos creyendo solamente en Cristo crucificado, en un Cristo que tuvo amor por el pecador. Pero Dios no solamente vino para morir en la cruz, Dios vino para cambiar tu expediente. Mi expediente era de pecado, de muerte eterna. Dios dijo: yo he venido para cambiar ese expediente. Ahora tú eres un hijo de luz, tú eres por justicia. Dame tus pecados y tú eres un justo de ahora en adelante y vive para mí. Esa es la respuesta de parte de Dios con la resurrección. Cuando las mujeres fueron el primer día, me sorprende que los hombres no tomen la iniciativa en esto, ¿verdad? Siempre tienen que ir las mujeres delante. Y Dios le dio la autoridad al hombre para que sea la cabeza del hogar. ¿Y quiénes fueron primeros a la tumba del maestro? Fueron las mujeres. Y las mujeres, ¿qué querían? Amaban a su Señor. Y ahí estaban, preocupadas. Seguro que estaban tristes cuando llegaron a la tumba y pensaban: ¿y ahora quién mover esa tremenda piedra para poder perfumar, para poder hacer las flores y poner todo lo que hemos traído?
Ellas no fueron como los demás que dijeron, bueno, ya Jesús se murió, se acabó. Pedro dijo, bueno, ahora me vuelvo a trabajar otra vez como pescador. Y todos se fueron tristes. Pero estas mujeres, aunque Jesucristo había muerto, ellas dijeron, vamos a seguir hasta el final. Yo felicito a las mujeres, hijas de Dios, amén. Pero cuando llegaron a la tumba, para ellos no era imposibilidad. Dijeron, algo va a pasar seguro, pero ni siquiera imaginaron lo que iba a pasar. Pero cuando llegaron encontraron la tumba abierta y dijeron, ¿y ahora quién movió la tumba? La piedra de la tumba. Y cuando se entraron asustadas, preocupadas, que alguien habían tomado el cuerpo de Cristo, había un ángel que le dijo, no se preocupen, ¿por qué tienen miedo? Es que no se acuerdan lo que Jesús les dijo, que Él iba a resucitar. Y dice que las mujeres salieron contentas, con temor, sí, porque nunca en su vida habían visto este tremendo acontecimiento. Nunca habían visto estas cosas, que aún tenía una guardia de soldados allí. Pero ellas estuvieron. Y cuando iban un poco confusas y corriendo de gozo y decir, Jesucristo nos ha dicho un ángel. Pero aún cuando iban caminando y de repente Dios conocía el corazón de estas mujeres, decía, pero ¿y si le decimos y si de repente se lo robaron? Y estaban pensando y Dios dijo, acá estoy, salven ustedes, aquí estoy, mírenme, yo estoy vivo. Y ellas comenzaron y le adoraron a Dios y dijeron, ahora ya no vamos a dudar. El ángel nos dijo, pero tú nos has confirmado que tú vives para siempre. Y fueron las mujeres y anunciaron a los discípulos, a Pedro y a todos, Cristo vive, Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo ha resucitado. Y decía el pastor Carlos, no solamente ha resucitado, sino que va a volver a venir por nosotros, para estar con Él eternamente. Esa es la resurrección de Jesucristo. Yo no sé cómo tú has venido esta tarde aquí a la casa del Señor, pero tienes que llevar en tu corazón que si tú no recibes la revelación del poder a través de la resurrección, no puedes llamarte un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son recibidos con poder y retienen la resurrección como una doctrina que Dios levantó de los muertos y ahora vivimos para Él. Les decía que donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a Jesús histórico. Pero la Biblia nos muestra y nos evidencia, hermano, nos evidencia que la resurrección sí fue verdad. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección no fue un cuento de hadas, no fue cosas que pasó. La resurrección fue real y nadie lo puede refutar. Ni los grandes estudiosos, ni la ciencia puede refutar lo que pasó en ese entonces y lo que hoy permanece, y podemos decir que Jesucristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso nosotros tenemos que estar listos y preparados para hablar de Jesucristo, porque el que lo dijo no ha mentido, cumplió sus promesas, se cumplió las profecías en las Escrituras y ahora Él vive con nosotros. Y miren lo que dice la palabra, que nosotros debemos estar seguros que la resurrección sí fue real. Porque Cristo Él mismo predijo, y antes en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, David mismo en el Salmo capítulo 22, profetizaron de lo que Jesús iba a pasar y cómo iba a ser todo acontecimiento. Pero Jesús también le dice en el Nuevo Testamento a la gente que le seguía, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, 21. Jesús predijo su resurrección. Después que Jesús resucitó, una de las cosas reales es que Jesús, dice, hizo numerosas apariciones a sus seguidores.
Ya les dije que Él consoló a las mujeres. Él estuvo con los apóstoles que fueron camino a Emaús. Se sentó con ellos, les contó porque estaban tristes. Jesús estuvo con ellos y se pareció a muchos hermanos. Entonces, eso es real. Jesús hizo numerosas apariciones a sus seguidores. Otra cosa que es real y que no se puede borrar de la historia, hermanos, es la fe implacable de los discípulos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 11. Los hermanos de Corinto y la iglesia de Corinto estaba dudando de la resurrección. Y ellos dijeron, estamos dudando. Como que no quisieron creer, le estaban haciendo más caso a toda la cultura que ellos vivían y pensaban que no había resurrección. Y Pablo les dice y les cuenta qué pasó en la resurrección de Jesucristo. Y le dice en el capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pues no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo diciéndole a los hermanos de Corinto, Jesucristo padeció y murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y les dice, Dios se le apareció primero a quién. Y contó las historias y él dice, primero dice en el capítulo, y fue, dice 5, y que apareció a Judas, a Cefas. Cefas es Pedro. Ese Pedro que es cobarde, que después cuando lo apresaron a su maestro, ¿qué dijo Pedro? Lo negó y después tenía miedo que él pueda ser crucificado, que pueda ser matado así como su maestro. ¿Qué hizo Pedro? Se fue. El Pedro cobarde, el Pedro miedoso, el que negó a su maestro, regresó a ser el pescador, pensó que todo se acabó. Pero ¿qué pasó después cuando vio a Jesucristo, Pedro? ¿Qué cambió esa idea de Pedro? El mentiroso, el traidor, el que ofendió a Dios diciendo que no lo conocía. ¿Qué le cambió a Pedro? ¿Qué le cambió a Cefas? ¿Qué hizo que cuando predicó 3,000 personas se convirtieron? Ese Pedro medioso, cobarde, ahora es un hombre victorioso predicando la palabra sin miedo y sin temor. ¿Qué hizo ese Pedro? Pedro vio la cruz, vio a Jesucristo clavado en la cruz. Pero eso no lo movió para predicar la palabra, para predicar de Jesucristo. Eso no lo movió para poder hacer. Dijo, bueno, el maestro se acabó todo, ahora sí me regreso a trabajar como antes hacía. Él pensó así, los demás discípulos también, porque todos lo dejaron al maestro, a la excepción de Juan. Pero Pedro ahí estaba. Pero cuando Dios se presenta a Pedro, Pedro cambia su manera de pensar y recuerda lo que Jesús, su maestro, le dijo. Y ese Pedro, después que vio a Jesús resucitado, él comenzó a predicar la palabra. 3,000 personas. ¿Qué cambió a ese Pedro? La resurrección, el poder. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te quedaste solamente en la cruz de Jesús, tú tienes que aprender a reconocer la revelación del poder en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchos nos hemos quedado en la cruz. Muchos están compadeciendo de ese pobrecito Jesús. Mira cómo brotan su sangre. Vemos la película y nos derramamos nuestras lágrimas. Y ahí nos quedamos. No, Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó. Por eso predicamos a Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nos. Cefas. Después dice, y después a los 12 discípulos. ¿Qué cambió a los 12, a los 11 discípulos?
A excepción de Juan. ¿Qué cambió después de que todos se fueron, huyeron de cuando lo tenían preso a su maestro? ¿Qué pasó después cuando Jesús se presentó a ellos? ¿Qué pasó? Dice la palabra que pues murieron martirizados. Predicaron la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué les cambió? La resurrección de Cristo. Amén. Se apareció a Jesús. Ojalá que Dios se aparezca a ti. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos, después dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se imaginan, hermanos? Es que la resurrección no iba a ser un poquito algo pequeño, iba a ser algo trascendental en ese tiempo. Miren, hasta los religiosos dijeron, los sobornaron a los soldados, dijeron, ¿saben qué? Digan que sus seguidores los robaron el cuerpo de Jesús. Para justificar esto, no diga, y le dice que le dieron, en el capítulo 28 dice, y le dieron buen dinero a los soldados para que se queden callados y digan que los seguidores de Jesucristo lo han robado para que digan, ¿cómo va a poder hacer eso? Si esos hombres cobardes, esos discípulos que estaban miedosos, tenebrosos, de miedo de morir, después vienen predicando la palabra de Dios y fueron martirizados y entregaron su vida por Cristo. ¿Qué pasó? Jesucristo resucitó y los miró y habló con ellos y comió con ellos y lo tocaron y dijo, Jesucristo vive y ahora sí voy a dar mi vida por Jesucristo. Los discípulos, después de estar escondidos en sus casas por temor a que ser crucificados también, ahora después que ellos conocieron a Jesucristo, después que ellos vieron la resurrección de Jesucristo, ellos predicaron la palabra. Después, dice la palabra, de los cuales después apareció a 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después, ¿qué dice? Y después apareció a Jacobo. A Jacobo. ¿Saben quién fue Jacobo? Fue el medio hermano de Jesús, el hijo de María. Era su medio hermano. Cuando Jesús vivía, Jacobo no creía que Jesús era el Mesías. ¿Cómo va a ser posible que mi hermano sea el Hijo de Dios? ¿Cómo? Si con él he caminado todo, hemos jugado no sé qué, pero ¿cómo no entra en mi cabeza que que mi hermano Jesús sea el Hijo de Dios? Y él no lo quiso creer. Pero que después que Jesús resucitó, dice que Jacobo fue el primer líder importante en la iglesia de Jerusalén y también entregó su vida y fue martirado diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él vive para siempre. ¿Qué pasó ese Jacobo que negaba a su hermano Jesús? ¿Qué pasó ahora? Es que vio a Jesucristo resucitado. El cambio que hace Jesucristo en la vida de las personas. Jacobo también entregó y fue martirizado como líder. Hermanos, si seguimos hablando de muchos más, el cambio que pasó en los cristianos fue que Jesucristo resucitó. Y por último dice Pablo, el menos, el abortivo, el insignificante, el malo, el que llevaba a los cristianos y los hacía que nieguen la fe en Cristo y que rechacen y blasfemen contra el nombre de Cristo, a ese que los llevaba ante los tribunales, a ese que los perseguía. Nadie me contó la historia de Jesús. Yo lo vi, yo estuve caminando a Damasco, ahí fue en el Hechos capítulo 9, caminando a Damasco, y el Señor se me presentó y me dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué es tan duro tirarte cosas con el aguijón? ¿Por qué? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy yo, Jesús, al quien tú estás persiguiendo, Saulo. Tú no puedes hacer nada. Y desde ese momento Saulo conoce a Jesús y dice, Jesús ha vivido, Jesús resucitó. Primero miraba a Jesús como un simple profeta, tal vez como un profeta más que iba contra su religión judía. Pero después, cuando vio a Jesús resucitado, Pablo dejó toda su religión, dejó todas las cosas que tenía que hacer y comenzó a seguir a ese Jesús resucitado. Dios cambió la vida de Saulo a Pablo porque vio a Jesús resucitado. ¿Cuántos dicen amén?
Tú tienes que mirar la vida de Jesucristo resucitado para que tu vida haya un cambio espiritual. ¿Has cambiado? No eres la misma persona porque Jesucristo está con nosotros. La resurrección de Jesús, hermanos, es la revelación del poder de Dios ahora en la vida de los creyentes. Y quiero terminar diciendo, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo, primero, ¿qué demostró? Demostró y confirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Cantamos la alabanza que compuso el hermano. Jesús es el Hijo de Dios. Pero para que se cumpla esa profecía, lo que Jesús dijo, pero para que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios, no porque solamente quedó en la cruz, era el Hijo de Dios. Él tenía que cumplir y tenía que la gente saber que era el Hijo de Dios cuando Él se levantó de los muertos y dijo, aquí estoy. Jesús, la resurrección demostró y confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? Quedó demostrado que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús nunca se hubiese levantado de la tumba, sería un religioso más, un profeta más que pasó por esta tierra y nada hubiese pasado. Pero Jesucristo resucitó, entonces podemos decir que Él es el Hijo de Dios. La resurrección, hermanos, nos confirma, nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? También la resurrección nos demuestra que el poder de Cristo nos puede perdonar de nuestros pecados. La resurrección nos demuestra que el poder de Jesús puede perdonar nuestros pecados. Dice 1 Corintios capítulo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiese resucitado y vinieras a arrepentirte a los pies y pedías al Señor que Dios perdone tus pecados, no puede ser eso si Jesús no hubiese resucitado. Jesús resucitó y por lo tanto Jesús demostró su poder para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:9, sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y si no tiene poder sobre él, nosotros que somos también justificados por la gracia de Dios, tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que no debemos tener a la muerte, porque nuestra vida está puesta en Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo, hermanos, Jesucristo. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Y por último, Jesucristo, la resurrección derrotó a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Satanás está vencido. Satanás, desde el momento que hizo pecar a Adán y Eva, ha hecho una lucha dura a través de los siglos para destruir el reino de Dios. Y él pensó que en la cruz había cumplido, había terminado con Jesús, con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Él pensaba y hacía fiesta que ya hizo las cosas, pero nunca esperó que Jesús se levante de la tumba y le diga, no más. Jesús venció a Satanás. Por eso nosotros tenemos ahora el poder de echarlos fuera a los demonios. Tenemos el poder de decir fuera Satanás en el nombre de Jesucristo, que vive para siempre. Amén. Podemos sanar, podemos echar aún fuera a los demonios, porque tenemos el poder de la resurrección, el poder de Cristo Jesús para seguir adelante y vivir una vida de victoria. La resurrección derrotó a Satanás.
La cruz fue el triunfo del cielo, y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección, quiero terminar diciendo esto, la resurrección de Jesucristo se ubica como el evento más revolucionario de la historia. No se puede negar lo que sucedió al mundo de ese entonces. Y eso ahora continúa. La resurrección no solamente, hermanos, fue impactada a los discípulos. La resurrección hasta ahora ha impactado a este mundo. ¿Cuántas personas adictas han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos matrimonios rotos han sido transformados por el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas que andan por las calles han sido transformados por el Espíritu Santo? Porque han visto a Jesucristo en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas han levantado su familia cuando conocieron la resurrección, a Cristo resucitado? Los testigos ahora de millones de cristianos que entregaron su vida al Señor siguen predicando la palabra y siguen testificando porque ellos conocieron la resurrección de Cristo, porque Cristo vive. Y esto es lo que el Señor quiere esta tarde. Hermano, la resurrección es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta va para ustedes ahora. Ahora creemos en la resurrección. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Demostrémoslo. Demostrémoslo con el poder que Dios nos ha dado. Si algo está pasando en tu casa, en tu familia, tú tienes el poder de esa resurrección. Si algo está pasando en tu vida, tú tienes el poder de esa resurrección. El poder no es un día de Semana Santa ni 3 días. El poder es todo el tiempo que tú tengas la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. Tú puedes sanar enfermos, tú puedes imponer las manos, porque el poder de la resurrección, Jesucristo vive y está con nosotros. Hemos contado gracias, gracias. ¿Qué gracia le damos a Dios? ¿Por qué cantas gracias, gracias, Señor? ¿Por qué le dices gracias? ¿Porque te dio de comer? Porque también le da de comer a la gente que no conoce de Dios. Porque te da una familia unida, también le da a la gente que no conoce familias unidas. Porque te da un trabajo, también le da un trabajo a otras personas que no conocen a Dios. Porque también te da de repente una buena estabilidad económica, también a otros les da. ¿Qué te diferencia de dar gracias a Dios, un hijo de Dios? Es el poder de su gracia, el poder de su revelación en nosotros. Hay que darle gracias por decir gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque con tu poder pude traer a otros a Cristo, a tu palabra. Gracias que con tu poder, con el ministerio, con el liderazgo que me das, puedo traer a muchos a ti, Señor, para que conozcan que tú vives. ¿Cuántos dicen amén? Ese es dar gracias a Dios. Ahora podemos decir gracias y cantar otra vez gracias con ese corazón. Si no lo hemos hecho, hoy es el tiempo de decirle gracias, Señor, porque hoy sí voy a tomar el poder de la resurrección. Hoy voy a saber que tú tienes poder, porque poniendo mis manos sobre aquellas personas, orando, intercediendo por aquellos matrimonios rotos, y Señor, tú te vas a vivificar y tú te vas a glorificar y vas a levantar a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por eso. Y Dios se va a llenar de su gloria cuando nosotros levantemos nuestros labios y digamos, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Porque estamos creyendo en la resurrección de Cristo. Esto es lo que Dios quiere esta tarde para que tú lleves en tu corazón. No nos cansemos de darle gracias. No estoy diciendo que no tienes que darle gracias a Dios por todo lo que recibe de Dios. No. Pero hay que darle gracias a Dios por el poder que te ha dado para traer a otros a los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es importante también. Y la iglesia ha dejado de hacer eso. Y nos hemos dedicado solamente a darle gracias por el talento que tengo, por lo bonito que soy. No, gracias. Porque otros vinieron a Cristo Jesús cuando yo hablé de ese Cristo resucitado. Cuando yo ve que Cristo vive en mi corazón. Ese es el Dios. Pongámonos de pie. Dice el título, dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección. ¿Qué dice el Señor? Ahora el Señor sí, con toda la autoridad, después que resucitó, confirmó lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección. Dios no es un mentiroso para que mienta. Dios dijo, yo soy. Y todos los discípulos y la gente y la que conocen ahora dicen, sí, Jesucristo es la resurrección, porque Él vive, es el único que Él vive para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos muertos estamos espiritualmente? ¿Cuántos caminamos muertos espiritualmente? ¿Hasta cuándo Dios nos va a esperar que caminemos esa vida? Diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, pero nunca estamos proclamando que Cristo vive en nuestras vidas. Quitémonos esos aparapos, esos vestidos rotos que ya hieden. Cambiémonos con las ropas nuevas que Cristo nos ha dado. Ese Cristo resucitado tenemos que alabarle y glorificarle. Por ese Cristo Jesús, por ese Cristo resucitado, muchos vendrán a conocer a Cristo, pero Dios le ha dado la tarea no a los ángeles, sino a ti y a mí. Dios le dio la tarea a la iglesia, no a los ángeles. Así que mi compromiso y tu compromiso es que hablemos del Cristo resucitado. Cristo vive, y decirles que Cristo viene otra vez también. Es que esa es nuestra razón, hermano, de ser cristianos. No tiene ninguna razón que digas que eres cristiano y no creas en la resurrección, porque en la resurrección está el poder de Cristo Jesús. En la cruz está el amor de Cristo sobre ti, pero en la resurrección está el poder que viene sobre ti, para que tú hables con poder, para que tú convenzas en el nombre de Jesucristo y por ayuda del Espíritu Santo a las personas, porque tú estás hablando del poder de Cristo Jesús, por un Cristo que vive para siempre. ¿Quieres hacer esta tarde esta confesión? Les pregunté al principio y les dije, Cristo vive, me dijeron. Amén, Cristo vive. Hoy dilo de corazón, Cristo vive, y lo voy a hacer de convicción, porque el poder de Cristo está en mi vida. Ni las críticas, ni las circunstancias que estoy pasando, ni las cosas que de repente me están frustrando, ni el trabajo que no tengo, ni las cosas. Yo voy a seguir predicando a ese Cristo de poder, porque Él me da la vida y la victoria en Cristo Jesús. Esa es la victoria que tenemos. ¿Quieren cantar otra vez esta alabanza? Gracias. Cantémoslo, pero decirle, Señor, gracias, porque de ahora en adelante voy a contar lo que tú has hecho en mi vida, porque voy a contar así como Pedro, así como los discípulos dijeron, cambiaron de ser temerosos, ahora tenían toda la fuerza de decir, yo vivo para Cristo, aunque fueron crucificados, martirizados. Ellos dijeron, aquí estoy dispuesto a pagar mi vida por seguirte, Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Cantemos, gracias, Señor. Gracias. Cierra tus ojos y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora estoy listo para ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora estoy siendo dispuesto a hablar de Cristo resucitado, no de un Cristo histórico solamente. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias,
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. Cantemos, cantemos, hermanos, alabando al Señor. Levanta tu voz y dile lo que tu corazón está diciéndole a Dios esta tarde. No te quedes callado. Habla de Jesucristo, canta para Jesucristo. Él está aquí, Él está con nosotros. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. En esta tarde, si tú quieres entregar tu vida al Señor, si tú quieres vivir para Cristo Jesús de ahora en adelante, ven aquí al altar. Decídete a usar ese poder que Dios nos ha dado. Quiere decirle, Señor, aquí estoy listo para hacer yo lo que tú quieres que yo haga. Cierra tus ojos y ahí en tu corazón no te rehúses. El tiempo es corto, la vida es corta. Entrega tu vida al Señor. Vamos ahora, Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Es tu palabra la que nos ha hablado. Queremos dejar tal vez esos pensamientos y esas costumbres que nada nos han enseñado, solamente a recordar lo que tú hiciste en la cruz. Hoy queremos tomar tu palabra, pero Señor amado, con el poder revelado, Señor, a través de la resurrección. Hoy queremos estar acá, Señor, porque tú lo dijiste: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Señor, hoy te pedimos, Padre Celestial, que bendigas tu iglesia, que podamos hablar a ese Dios poderoso que está en nosotros. Ese Dios de poder está con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. En tu nombre quedamos. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén.